Sobrevivir en el Ártico significaba más que simplemente construir una casa de nieve. Implicaba saber exactamente qué poner dentro. Los Inuit no empacaban por comodidad, sino por vida. Y tras generaciones, 10 elementos esenciales se ganaron su lugar permanente en cada iglú, sin importar la estación ni la tormenta. Una de las primeras cosas que encontrarías es un kulik. No era solo una vela elegante tallada con increíble precisión en piedra de jabón blanda. Estas lámparas contaban con una depresión poco profunda, donde se colocaba grasa de foca derretida. Una mecha de musgo cuidadosamente recortada recorría un borde, absorbiendo el aceite y creando una llama controlada que ardía constantemente durante horas. Si los departamentos de bomberos existieran en las antiguas comunidades árticas, la gestión del kulik habría sido su consejo de seguridad número uno. Pero llamar al kulik una lámpara es como llamar a un teléfono inteligente solo un teléfono. Esta maravilla de la ingeniería ártica tenía triple función. Primero, proporcionaba la única luz interior durante los meses de oscuridad, un brillo cálido y parpadeante que hacía que el iglú se sintiera como un hogar. En segundo lugar, servía como sistema de calefacción del iglú, luchando contra temperaturas que podían descender por debajo de los 50 grados Celsius negativos en el exterior. Un Qualis bien mantenido podía elevar la temperatura interior de un iglú en 20 grados Celsius, por encima de la temperatura exterior. Esa es la diferencia entre congelarse por completo y estar lo suficientemente cómodo como para quitarse las pieles exteriores. Tercero, el colic era la estufa de la cocina, colocado cuidadosamente sobre la llama. Una olla de piedra de jabón podía derretir nieve para obtener agua potable, o cocinar una comida caliente de carne de foca o pescado. El calor era suave pero constante, perfecto para cocinar a fuego lento en el duro entorno donde la conservación del combustible era esencial. Gestionar un colic requería una habilidad genuina. Demasiada mecha expuesta significaba combustible desperdiciado y humo peligroso. Muy poca significaba calor insuficiente. La llama perfecta era larga, constante y casi sin humo. Las mujeres normalmente mantenían el kick usando una herramienta especial llamada takuti para ajustar la mecha de musgo para una combustión óptima. Que te asignaran el deber del kulik era básicamente la versión ártica de estar a cargo del termostato, excepto que lo que estaba en juego era la vida o la muerte. No solo papá gritando por la factura de la calefacción. En muchas comunidades inuit, el kolich no era solo una herramienta, sino un objeto sagrado transmitido de madre a hija a través de generaciones. Cuando se encendía la llama, simbolizaba no solo el calor físico, sino el corazón del hogar mismo. Sin el kulik, el iglú no sería más que una cúpula fría y oscura de nieve, pero con esta ingeniosa lámpara ardiendo constantemente durante la noche ártica, el iglú se transformaba en algo realmente notable. ¿Alguna vez has dormido sobre hielo? Incluso con el calor de un qualik, el suelo de un iglú convertiría a cualquiera en un polo humano de la noche a la mañana. Aquí es donde la ropa de cama de piel de animal entra en escena, el héroe anónimo de la comodidad ártica. La plataforma para dormir en un iglú tradicional no era una esquina diminuta. Ocupaba casi la mitad del espacio interior, elevada a unos 60 centímetros por encima del nivel de la entrada. Esta plataforma utilizaba un principio básico pero brillante: el calor se eleva. Para las familias inuit, la frase «subamos a hablar» no tenía nada que ver con la privacidad y todo que ver con no congelarse los dedos de los pies. La piel de caribú no fue elegida al azar. Cada pelo individual es hueco, creando millones de pequeñas bolsas de aire que atrapan el calor corporal con notable eficiencia. Una sola piel de caribú contiene hasta 7,000 pelos por pulgada cuadrada, lo que la convierte en la manta térmica de la naturaleza. Las modernas empresas de sacos de dormir todavía están tratando de alcanzar lo que los Inuit descubrieron hace siglos, excepto que te cobran $300 y lo llaman tecnología revolucionaria. Estas pieles para dormir se preparaban especialmente. Las pieles se remojaban, estiraban y masticaban. Sí, realmente masticadas hasta que se volvían suaves y flexibles. Nada dice dedicación como pasar horas masticando cuero para que tu cama sea más cómoda.
Intenta explicar ese pasatiempo en un perfil de citas. Dos personas que compartían un área para dormir con piel de caribú podían mantener un microclima de 15 grados Celsius, incluso cuando las temperaturas exteriores bajan a 40 grados negativos. Para las familias, varios durmientes se colocaban con la cabeza hacia la pared del iglú y los pies hacia el centro como radios en una rueda. Si alguien tenía mal aliento por la mañana, todos lo sabían. Los antiguos problemas del Ártico requerían antiguas soluciones del Ártico. ¿Sabías que la ceguera de la nieve puede ocurrir más rápido que las quemaduras solares? En solo unas pocas horas en nieve brillante, los ojos desprotegidos pueden sufrir daños dolorosos que se sienten como si te echaran arena en la cara. Esto no es solo incómodo. Puede ser mortal cuando la supervivencia depende de la caza y la navegación a través de vastos campos de hielo. Las gafas de nieve inuit tradicionales se tallaban cuidadosamente con materiales como madera flotante, asta de caribú, marfil de morsa o hueso de ballena. Cada par presentaba una forma curva y lisa que se ajustaba cómodamente a la cara con estrechas hendiduras horizontales, cuidadosamente colocadas frente a los ojos. Estas finas hendiduras funcionaban mediante un brillante truco de ingeniería óptica. Al restringir la cantidad de luz que entra en el ojo, protegían contra el intenso resplandor que rebotaba en la nieve y el hielo. Las hendiduras tenían un tamaño preciso, lo suficientemente estrechas para bloquear el exceso de luz, pero lo suficientemente anchas para mantener una visión periférica decente, crucial al vigilar a los depredadores o rastrear la caza. La superficie interior de muchas gafas de nieve se oscurecía con hollín para reducir aún más el resplandor, muy parecido a la grasa negra que los jugadores de fútbol americano se ponen debajo de los ojos. Algunos diseños incluso incluían piezas laterales que se enrollaban alrededor de las sienes, eliminando las fugas de luz periférica. Caminar por el Ártico con gafas de nieve probablemente se veía como tratar de navegar por la vida mientras espiabas entre tus dedos, excepto que con estas no tropezarías con una cresta de hielo oculta y te convertirías en el almuerzo de un oso polar. A pesar de su funcionalidad, estos no eran objetos puramente utilitarios. Muchas gafas de nieve presentaban diseños elegantes con patrones decorativos grabados en las superficies. Algunas eran tan elegantes que si un antiguo cazador inuit entrara en una tienda de gafas de sol moderna, la gente probablemente preguntaría dónde podría comprar un par antes de sentirse decepcionada al saber que no estaban hechas por algún diseñador italiano de moda. Con los ojos protegidos del resplandor cegador, un cazador inuit podía detectar el agujero de respiración de una foca desde distancias increíbles o rastrear animales a través del vasto paisaje blanco. Habilidades que requerían una herramienta de precisión. El arpón, una multiherramienta ártica que merece más respeto que ser conocido como esa cosa que la gente usaba para cazar ballenas. Dentro de cada iglú inuit encontrarías al menos un arpón, a menudo varios, cada uno diseñado para diferentes situaciones de caza. A diferencia del arpón gigante montado en un barco que se muestra en las viejas películas de caza de ballenas, los arpones inuit tradicionales eran maravillas de ingeniería de mano. El diseño básico incluía tres partes principales: un asta de madera generalmente hecha de madera flotante, la única madera disponible en el Ártico sin árboles, una cabeza desmontable hecha de hueso o marfil, y una línea hecha de tendón trenzado o piel de foca. La genialidad estaba en la cabeza desmontable. Cuando el arpón golpeaba a una foca u otro animal marino, la cabeza se separaba del asta pero permanecía conectada por la línea. Esto significaba que incluso si el animal se sumergía bajo el agua o luchaba, el cazador no perdería a su presa. La caza en el Ártico era básicamente un juego de etiqueta de alto riesgo, donde perder significaba que tu familia no comía durante una semana. Para la pesca en hielo, los arpones especializados presentaban astas delgadas que podían empujarse hacia abajo a través de pequeños agujeros de respiración que las focas mantenían en el hielo. Los cazadores a veces esperaban inmóviles junto a estos agujeros durante horas. El récord de pacientes probablemente pertenece a un cazador inuit en el norte de Canadá, que fue documentado esperando junto a un agujero de respiración durante 27 horas seguidas. Los arpones no eran herramientas de talla única. Un cazador típico podría poseer varios tipos diferentes,
desde lanzas de pesca ligeras hasta arpones pesados de morsas. La noche de mantenimiento del arpón era la versión ártica de limpiar la parrilla antes de una barbacoa de verano, excepto que el fracaso significaba inanición en lugar de solo decepcionar a los perritos calientes. La mayoría de los cazadores inuit podían lanzar un arpón con precisión desde un kayak mecedor a distancias de hasta 9 metros, una habilidad que tardaba años en desarrollarse. En muchas comunidades, la primera caza exitosa de un niño con un arpón marcaba su transición hacia la edad adulta. De vuelta dentro del iglú, los arpones se guardaban cuidadosamente en estantes de pared o en estuches especiales hechos de piel, siempre listos para la próxima aventura en el implacable hielo, donde cada pieza de equipo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. He usado botas que afirman ser impermeables. 10 pasos en un charco y se convierten en sopa fría. Mis calcetines se mojan tanto que podría escurrirlos y regar un pequeño jardín. No es el caso de las botas tradicionales de piel de foca inuit, llamadas kamit. Estas notables maravillas del calzado mantuvieron a los cazadores secos y calientes, incluso cuando estaban de pie sobre el hielo durante horas, o esperando a través de las frías aguas árticas. La piel de foca no fue elegida al azar para estas botas. El material tiene cualidades impermeables naturales que las telas sintéticas modernas todavía luchan por igualar. La piel contiene aceites que repelen el agua, y cuando se prepara adecuadamente, crea una barrera que evita la entrada de humedad y al mismo tiempo permite cierta transpirabilidad. Hacer kami fue un proceso complejo que comenzó con el desollado cuidadoso de la foca para preservar las propiedades impermeables de las pieles. La piel se raspaba, se remojaba en orina para ayudar a descomponer ciertas proteínas. Se estiraba y se secaba. Probablemente esta es la única vez en la historia en que tener a alguien orinando en tus zapatos fue realmente útil en lugar de solo una mala noche en una fiesta. La técnica de costura fue notable. Utilizando agujas especiales de hueso, las mujeres creaban costuras impermeables al no perforar por completo la capa externa de la piel. Algunas botas tenían hasta 8,000 puntadas individuales. Cuando se hace correctamente, ni una sola gota de agua puede penetrar. Kamat venía en diferentes estilos para diferentes estaciones. Las botas de invierno a menudo presentaban una doble capa con la piel hacia adentro para el aislamiento. Las botas de verano podrían ser más livianas con piel tostada para una mayor flexibilidad. Si Nike hubiera existido en el Ártico hace 3,000 años, su eslogan habría sido «Solo sobrevivir». Una característica inteligente era la hierba seca o el musgo relleno entre las capas de la bota para el aislamiento. Este material vegetal proporcionaba calor adicional y absorbía la humedad de los pies sudorosos. Las botas de montaña modernas, con sus revestimientos, Gore-Tex básicamente, solo están tratando de alcanzar lo que los fabricantes de botas Inuit descubrieron hace siglos. Las botas a menudo estaban decoradas con intrincados patrones que variaban según la región y la tradición familiar. Era básicamente la versión ártica del calzado de diseñador, excepto que en lugar de presumir en el centro comercial, presumías mientras tratabas de no convertirte en el almuerzo de un oso polar. Mantener herramientas tan esenciales en buenas condiciones requería su propio conjunto de habilidades y herramientas especiales. ¿Qué es más afilado que los dientes de un oso polar y el doble de útil? Un kit de costura inuit. Estas colecciones compactas de agujas de hueso, hilo de tendón y herramientas especializadas no eran suministros de artesanía de lujo. Eran elementos esenciales para la supervivencia que se encontraban en todos los iglúes. Cuando la moda rápida significaba remendar rápidamente tus pantalones antes de que apareciera la hipotermia, estos kits se convirtieron en el artículo más importante de la casa. Las agujas estaban hechas a mano con asta de caribú, marfil de morsa o huesos de ala de ave. Crear estas delicadas herramientas requería tallar el material, darle una punta fina y perforar un ojo usando un taladro de arco. Hacer estas agujas era un trabajo tan preciso que si Instagram hubiera existido en ese entonces, Your Needle Making se habría llenado de publicaciones frustradas sobre puntas rotas y dedos doloridos. El hilo estaba hecho de tendones de animales secos que tenían propiedades mágicas que el hilo moderno no puede igualar. Cuando se humedecía durante la costura,
El tendón se expandía, luego se contraía al secarse, creando sellos herméticos, la envoltura retráctil original de la madre naturaleza, sin necesidad de plástico. Algunas familias Inuit tenían más de una docena de tipos de agujas diferentes, gruesas para trabajos pesados de piel, finas para pieles delicadas y agujas curvas para esas complicadas costuras de botas. Coser no era un pasatiempo, era un trabajo constante de vida o muerte. Un desgarro en una costura impermeable podría significar la muerte por hipotermia si no se arreglaba de inmediato. La versión ártica del mal funcionamiento del guardarropa no era un momento embarazoso en el escenario. Era el último atuendo que usarías. Las habilidades de costura de las mujeres eran tan valoradas que las costureras excepcionales se ganaban el mismo respeto que los cazadores exitosos. Después de todo, ¿de qué servía atrapar una foca si tus botas goteaban agua en la casa? Si bien el kit de costura permanecía siempre al alcance, los Inuit tenían soluciones inteligentes para organizar todo lo demás en sus hogares de nieve. La comida se congela, las herramientas se rompen, el hielo se derrite, necesitas almacenamiento. La solución Inuit. Los depósitos de almacenamiento, espacios brillantemente diseñados que convierten el duro entorno ártico de un enemigo en un aliado. Cuando tu casa está hecha de nieve, no puedes ir a IKEA por algunos estantes adicionales. Dentro de cada iglú tradicional, encontrarías varios tipos de espacios de almacenamiento. Los depósitos de pared eran pequeños salones construidos directamente en las paredes del iglú durante la construcción. Estos cubículos de pared eran los gabinetes empotrados originales, excepto que nunca necesitaban instrucciones de montaje, con diagramas confusos y esa llave Allen que siempre desaparece a la mitad. El suelo ofrecía otra oportunidad de almacenamiento con depósitos subterráneos, pequeños pozos excavados en el suelo y revestidos con pieles de animales. Estos servían como refrigerador familiar, manteniendo la carne fresca congelada pero accesible. El pozo se cubría con una piedra plana o un trozo de hueso, cuando no estaba en uso, y a menudo se cubría con pieles para ocultarlo a la vista. Es el único refrigerador en la historia que nunca necesitó descongelarse, aunque ocasionalmente un zorro ártico confundido podría intentar asaltarlo. Para las necesidades de almacenamiento de alimentos más grandes, muchas familias mantenían vendedores de hielo externos. Estos eran esencialmente pequeños iglúes secundarios conectados a la estructura principal por túneles cortos. La entrada se mantenía deliberadamente pequeña y a veces curvada para evitar que los osos polares curiosos alcanzaran la comida almacenada. Los osos pueden oler la comida desde más de 1,5 kilómetros, lo que los convierte en los invitados a la cena no deseados originales, sin ningún concepto de control de porciones. Los más impresionantes eran los depósitos de carne comunitarios, estructuras de piedra masivas que podían tener más de 3 metros de altura y el mismo ancho. La carne en el interior se congelaría en las temperaturas árticas, creando un congelador comunitario que podría sustentar a un pueblo durante meses. Conservación de alimentos antigua que no requería una sola bolsa con cremallera o sellador al vacío. Tomen eso los preparadores de comidas modernos. Con su comida almacenada de forma segura en estos ingeniosos espacios, los Inuit se enfrentaron a otro desafío. Sin leña, sin hornos, pero con comidas calientes. Sí. La piedra para cocinar resolvió uno de los mayores desafíos de la vida ártica. ¿Cómo cocinar alimentos en un paisaje sin árboles, donde construir un fuego dentro de tu casa de nieve sería desastroso? Estas no eran solo rocas al azar, eran piedras cuidadosamente seleccionadas que podían soportar el calor intenso sin agrietarse y mantener ese calor durante periodos prolongados. La técnica de cocción más común con estas piedras era la ebullición con piedras. Rocas lisas del tamaño de un huevo, generalmente de granito, basalto o piedra de jabón, se calentaban directamente en las llamas de la lámpara, koikin, hasta que brillaban al rojo vivo. Usando pinzas de hueso, estas piedras se transferían cuidadosamente a un recipiente con agua o caldo. El agua burbujearía y se vaporizaría instantáneamente a medida que las piedras liberaban el calor almacenado. Era básicamente la primera tetera eléctrica del mundo.
excepto que en lugar de presionar un botón, tenías que hacer malabares con rocas al rojo vivo, sin incendiar tus guantes. Sin ollas de metal disponibles, los cocineros inuit usaban vasijas de piedra de jabón ahuecadas, estómagos de animales o bolsas de piel impermeables especialmente cocidas. Un diseño inteligente usaba una bolsa de piel de foca suspendida de un trípode de hueso o asta. A medida que se agregaban las piedras calientes, la bolsa se expandía por el vapor, pero nunca se quemaba. El agua en el interior evitaba que la piel alcanzara una temperatura lo suficientemente alta como para dañarse. Usando este método, un cocinero experto podía llevar el agua a ebullición completa en solo 2 o 3 minutos, que es más rápido que muchas teteras eléctricas modernas. La técnica no era solo para hervir agua, se usaba para crear guisos ricos de carne, sangre y grasa. Agregar piedras de diferentes temperaturas permitía un control sofisticado de la temperatura. Estas piedras para cocinar eran tan eficientes que cuando los primeros exploradores árticos presenciaron la técnica por primera vez, muchos se negaron a creer que sus comidas no se habían cocinado sobre un fuego oculto en algún lugar. Sería como convencer a alguien hoy que hiciste un soufflé perfecto en el cajón de tus calcetines. Estas piedras para cocinar convirtieron los iglúes congelados en lugares donde las familias podían disfrutar de comidas calientes, incluso en el clima más duro. Y cuando llegó el momento de recolectar más comida para esas comidas, los inuit confiaron en otra herramienta esencial. Cuando los ríos y lagos se congelaban durante 9 meses al año, las redes de pesca y las líneas se convertían en herramientas para salvar vidas en todos los iglúes inuit. Estas no eran las redes de nylon modernas que podrías encontrar en una tienda de artículos deportivos. Las redes de pesca inuit tradicionales se hacían a mano con materiales que la naturaleza proporcionaba en el duro paisaje ártico. El material principal para estas redes era el tendón, los tendones secos de las patas y espaldas de los caribúes. Después de una cuidadosa extracción durante el despiece, estos tendones se secaban. Luego se separaban en hebras delgadas y se torcían en cuerdas y se anudaban en redes. El proceso era tan laborioso que terminar una sola red podía llevar semanas. La definición original de comida lenta, mucho antes de que los restaurantes hipster la pusieran de moda. En las regiones costeras donde los grandes mamíferos terrestres eran escasos, los pescadores inuit a veces usaban fibras vegetales en su lugar. La corteza de sauce ártico y ciertos tipos de algas marinas se remojaban, machacaban y torcían para crear cuerdas útiles. Las redes en sí venían en varios diseños para diferentes condiciones de pesca. Algunas eran pequeñas redes de lanzamiento circulares que se usaban en los bordes de los agujeros de hielo. Otras eran largas redes de deriva que se podían estirar debajo del hielo entre 2 agujeros para atrapar peces que nadaban debajo de la superficie congelada. Almacenar estas valiosas herramientas correctamente era crucial. Las redes se secaban cuidadosamente después de cada uso. Luego se doblaban y guardaban en bolsas de piel especiales para evitar que se enredaran. Desenredar una red de pesca congelada en 40 grados negativos mientras tu familia espera la cena podría ser la definición original de no divertido. Muchas familias tenían alacenas dedicadas dentro de sus iglúes, específicamente dimensionadas para su equipo de pesca. Los peces capturados más comúnmente incluían la trucha ártica, el pescado blanco y la trucha de lago, especies con alto contenido de grasa y aceites que proporcionaban calorías cruciales durante el invierno. Una sola trucha ártica de buen tamaño podía alimentar a una familia durante un día, mientras que una expedición exitosa de pesca con redes comunitarias podía asegurar comida durante semanas. Durante los meses de invierno más duros, cuando la caza se volvía difícil o peligrosa, estas herramientas de pesca a menudo significaban la diferencia entre la fiesta y la hambruna. A diferencia de los pescadores deportivos modernos que celebran la captura y liberación, para los inuit, la captura y la fiesta era la única opción en el menú. Con estos métodos de pesca confiables que aseguraban la seguridad alimentaria, las familias inuit podían dirigir su atención a otro aspecto crítico del diseño del iglú, una pequeña característica que podía marcar la diferencia. Lo más mortal en un iglú no era el frío exterior, sino el aire interior. El respiradero de hielo, un pequeño agujero en la parte superior de la cúpula del iglú,
Era una de las características más cruciales, pero fácilmente pasadas por alto de cada casa de nieve inuit tradicional. Este simple respiradero literalmente marcaba la diferencia entre la vida y la muerte para las personas que estaban dentro. ¿Por qué un agujero tan pequeño era tan importante? Se reduce a la química básica. La lámpara, Colic, quemaba aceite de foca, consumiendo oxígeno y produciendo dióxido de carbono. Los humanos hacían lo mismo. En una estructura sellada como un iglú, esto podía volverse mortal rápidamente. Para empeorar las cosas, el combustible de la lámpara quemado incorrectamente producía monóxido de carbono, otro gas invisible y mortal. Sin una ventilación adecuada, un iglú podía convertirse en una trampa mortal en cuestión de horas. La solución: un pequeño agujero de ventilación, típicamente de 10 a 15 centímetros de diámetro, colocado en la parte superior de la cúpula del iglú. La ubicación era clave. El aire caliente naturalmente se eleva. Entonces, a medida que el aire interior se calentaba por el Coolidge y los cuerpos humanos, fluiría hacia arriba y escaparía por el respiradero, mientras el aire fresco entraba por el túnel de entrada. Era un sistema de ventilación básico, pero efectivo. Y mejor aún, no requería una instalación o mantenimiento sofisticados. Solo un palo para perforar el techo. El tamaño del respiradero era crucial. Si era demasiado grande, el calor precioso escaparía demasiado rápido. Si era demasiado pequeño, se acumularían gases peligrosos. Algunos iglúes incluso usaban un trozo de hielo de Clear Lake o membrana animal para cubrir el respiradero durante el clima extremo, permitiendo que entrara la luz mientras reducía las corrientes de aire. Mantener el respiradero era esencial. Durante las tormentas de nieve, era vital verificar que el agujero no estuviera bloqueado por la nieve. Los inuit usaban un hueso largo o una varilla de asta para despejarlo. Si se olvidaba, este pequeño detalle podía ser fatal. Para controlar la calidad del aire, las familias inuit observaban la llama del colic. Una quema deficiente o amarillenta era una señal de que los niveles de oxígeno estaban bajando. También usaban tiras de piel cerca del respiradero para verificar el flujo de aire. Un método elegante y sin baterías para mantener el iglú seguro. En el intrincado sistema de supervivencia que representaba el iglú, cada elemento desempeñaba un papel esencial para hacer posible la vida en uno de los entornos más desafiantes de la Tierra.